si vamos a hablar del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, necesariamente vamos a meter en la conversación a los órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias, que va a depender su denominación dependiendo que de cada entidad federativa. Por ejemplo, a nivel federal se llama órgano especializado en mecanismos, en Oaxaca se llama Centro de Justicia Alternativa, en otros lados se llama Centro de Justicia Alternativa, en Nayarit se llama Unidad de Soluciones Alternas al Procedimiento Penal. Van a ver ustedes que la denominación va a cambiar dependiendo de cada entidad federativa, pero cuando hablemos de órganos especializados en mecanismos, nos estaremos refiriendo a estas instituciones especializadas que llevan a cabo estos procesos de mediación, conciliación y junta restaurativa. Vamos a comenzar primero diciendo lo que establece el Código Nacional. Y el Código Nacional establece que existen dos soluciones alternas al procedimiento penal: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Luego tenemos otro ordenamiento jurídico que es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Esta ley, recuerden ustedes, que fue publicada el 29 de diciembre del 2014 y su vigencia estuvo supeditada a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, entonces, tenemos primero un Código Nacional que nos regula las soluciones alternas. Después tenemos una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos que nos dice en su artículo primero de dicha ley que esa ley tiene como objetivo establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación penal aplicable. Y si las soluciones alternas son dos, ¿qué quiere decir? Que los mecanismos aplican para la construcción del acuerdo reparatorio, pero también para el plan de reparación y propuesta de condiciones a cumplir de la suspensión condicional. Entonces, primera idea. Los mecanismos, entonces, van a ser las herramientas que permitan arribar al acuerdo reparatorio o al plan de reparación o propuestas de condiciones a cumplir. Luego, también en esta ley nacional vamos a encontrar nosotros que te regula otros aspectos, como cuáles. Te establece cuáles son los principios que van a regir estos mecanismos alternativos. Te dice que va a regir el principio de voluntariedad, de confidencialidad, de honestidad, de equidad, por mencionar algunos. Te establece qué tipos de mecanismos alternativos procede en materia penal, pero ojo, tratándose de adultos, porque la Ley Nacional del Sistema Integral te hace alusión a dos mecanismos distintos. Y te habla que te establece tres: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. También vean cómo esa Ley Nacional, en su artículo 33, si no me equivoco, te dice qué requisitos va a tener ese documento llamado acuerdo reparatorio y te establece los requisitos que va a tener ese documento, entre los cuales están el tipo de mecanismo que se utilizó, el nombre del facilitador que lo celebró y otros más. Y te va a establecer la obligación de las fiscalías de contar con órganos especializados en mecanismos. Esa ley que dijo, todas las procuradurías o fiscalías del país deben contar con un órgano especializado que preste esos servicios. Y todos cuentan con ellos, excepto, por ejemplo, Querétaro, que este Centro de Justicia Alternativa está adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Fiscalía. Y por último, van a ver ustedes que esa misma ley, cuando ustedes le den lectura a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, van a encontrar que en su artículo 40 establece la obligación de contar con una base de datos nacional de acuerdos reparatorios, de los asuntos que se tramitan a los órganos MASC. ¿Qué dice textualmente la ley? Se los voy a leer un poquito para que vean ustedes cómo es que vamos a llegar a esto que es el registro nacional. Te dice,
Se contará, en el último párrafo, con una base de datos nacional con la información anterior a la cual podrán acceder los órganos. Los lineamientos serán dictados por la conferencia y el consejo y administrados por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los poderes judiciales deberán reportar la información correspondiente a las procuradurías o fiscalías de la Federación y estas a su vez remitirán la información al Centro Nacional de Información y los reportes de la base de datos nacional servirán para verificar si alguno de los intervinientes ha participado en un mecanismo alternativo, si ha celebrado un acuerdo reparatorio y si los ha cumplido. Vean ustedes cómo la ley nacional le impone la obligación de contar con esa base de datos nacional, pero te dice que prácticamente que la obligación mayor será de las fiscalías, porque los centros de justicia alternativa que pertenecen a los poderes judiciales, ellos le tendrían que pasar la información a las fiscalías y las fiscalías pasarlos al Centro Nacional. Quiero que sepan ustedes que este tema se resolvió y directamente tanto los centros de los órganos especializados de los poderes judiciales como de las fiscalías, directo suministran la información a este registro nacional. Entonces, lo primero es que tenemos una ley nacional que te establece la obligación de contar con un registro nacional. Luego también, el 17 de junio del 2016, se adiciona a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el artículo 127 bis. Y este 127 bis va a establecer la obligación de contar, dice literal, así dice el artículo, de contar con un registro nacional de medidas cautelares, soluciones alternas y terminación anticipada. Esa ley general dice que deberían existir 1, 2, 3 bases de datos nacionales. La que administre todas las medidas cautelares del país, que esa, la verdad es que desconozco si exista, hasta donde yo sé no, que registre todas las soluciones alternas. Yo no sé si hay un registro nacional de las suspensiones condicionales, ni un registro nacional de todos los procedimientos abreviados del país, porque la Ley General del Sistema Nacional en su artículo 127 bis dice que deben existir. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la única base de datos nacional que existe es el Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y ese 127 bis en su artículo, en su fracción segunda, dice que se deberán registrar los acuerdos reparatorios que se realicen, especificando el nombre de las partes que lo realicen, el tipo de delito, la autoridad que lo sancionó y su cumplimiento o incumplimiento. Aquí no sé si podemos abrir un poquito el micrófono de ustedes por qué consideran que, cuál es la finalidad que existe este registro nacional que pueda contener toda la información de los acuerdos reparatorios celebrados en todo el país.